Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hermanos, me da mucho gusto poderles saludar por medio de estos videos y después de algún tiempo de no haber grabado, me da mucho gusto poder compartir brevemente algunas reflexiones, sobre todo por este tiempo que estamos pasando, pues prácticamente en todo el mundo. No puedo decir que sea único de nuestro país, sino de todo el mundo. Una de las cosas que el Señor Jesús advirtió en Mateo 24, cuando sus discípulos le preguntan al Señor, ¿cuándo sucederá todo esto? Hablando acerca del fin del mundo. Le preguntan, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Los discípulos querían que el maestro les diera algún tipo de señal o que les dijera cómo iban a poder saber ellos que el regreso del Señor estaba cerca. Y el Señor les dice, miren, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Muchos van a decir que son el Mesías, oirán de guerras, rumores de guerras, pero esto no es el fin. Nación contra nación entrarán en guerra, reino contra reino, hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Dice, pero todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto, luego vendrá más. Los arrestarán, los perseguirán, los matarán. Y en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Y si ustedes se dan cuenta, hay algo muy interesante, porque el Señor, a partir de estos versículos, nos da ciertas señales que muchas de las veces tal vez no las hemos tomado tan en cuenta, o no les hemos puesto tanta atención. Muchas de las veces hay cristianos que están pensando más en otro tipo de señales, ¿no? Que si la luna se convierte en sangre, que si hay temblores, y todo esto es parte de lo que el Señor dijo, pero aquí el Señor marca, digamos, ciertos aspectos que muchas veces pasamos por alto. Dice, los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los van a odiar por ser mis seguidores. No sé si se han dado cuenta, pero en todo el mundo, o al menos el mundo occidental, libre entre comillas, se ha estado dando una persecución férrea contra el cristiano. Y no me estoy refiriendo al cristiano común o nominal, o al cristiano que el mundo tiene, digamos, contemplado como un cristiano. No me estoy refiriendo a ese cristiano. Aquí el Señor está hablando de sus discípulos. Me estoy refiriendo a aquellos que realmente siguen a Jesús, aquellos que dan su vida por el Cordero. Y si se fijan, el día de hoy estamos viendo cómo las Naciones Unidas y muchas organizaciones y países en el mundo están teniendo una persecución muy férrea contra la iglesia. Y me refiero contra la iglesia, no contra los cristianos, contra sus hijos. Hay una persecución muy dura, y creo que esto se va a agudizar más todavía. Lo dijo el Señor. Él mismo lo comentó, él mismo dijo, no se espanten, no les asombre si los persiguen, si los odian. Pero no solamente dijo eso, él sigue hablando, y en el verso 10 dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Qué interesante. Si ustedes se fijan, esto es exactamente lo que la pandemia vino a sacar a relucir del corazón de muchos cristianos. No es nada extraño el poder leer cómo, no solamente en México, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, la membresía en las iglesias disminuyó de una manera tremenda. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que muchos cristianos, al enfrentarse a una realidad de vivir una relación con Cristo como probablemente nunca la habían tenido,
porque estaban acostumbrados a que la iglesia les proveyera un sermón, una palabra, orara por ellos. Al verse expuestos y al verse solos en su casa con su familia, entonces viven la realidad de lo que ellos son. O sea, no ese cristianismo de domingo, no ese cristianismo de ir entre semana una vez a la iglesia y de congregarme los domingos. No. Estamos hablando de un cristianismo verdadero. Esa relación que tenemos o que debemos de tener aquellos que somos sus hijos de manera personal y única, sin importar las circunstancias, tal como los antiguos cristianos lo vivieron. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, lo que estamos viendo es muchos cristianos dejando de ir a la iglesia, muchos cristianos dejando de congregarse. Y esto está causando entre muchos pastores una situación difícil y compleja, ¿no? El pensar cómo es posible que de un momento a otro la gente ya no se quiere congregar, la gente dice que ya no tiene ganas de ir a la iglesia. Bueno, la realidad es de que todo esto está pasando porque la Biblia lo enseña, la Biblia lo dice, que el amor de muchos se enfriaría, el pecado tendría que multiplicarse y que el pecado abundaría por todas partes. Y aquí no estamos hablando de que el pecado ha abundado siempre, pero aquí estamos hablando en un aspecto en donde la sociedad se corrompe, cosa que estamos viendo el día de hoy. El día de hoy estamos viendo cómo las Supremas Cortes de Justicia de todo el mundo están dando el visto bueno, el beneplácito para que la familia, para que el matrimonio y para que Dios sean relegados o sean puestos simplemente en un tercer término ante una sociedad que cada día se hace más liberal, se hace más pecaminosa, se quita todo aquello que huela a moralidad, quita o rechaza todo aquello, que huela a obediencia, que huela a justicia, y simple y llanamente el día de hoy estamos viendo cómo aún incluso en el lenguaje ya empieza a haber problemas, porque ahora el día de hoy algunas escuelas y universidades están apelando para que el lenguaje inclusivo sea usado dentro de las universidades. Estamos llegando a unos niveles increíbles que nunca, no solamente lo habíamos visto, lo habíamos soñado o incluso pensado, en donde la sociedad está convirtiendo lo inmoral en algo tan normal, tal como lo dice el profeta Isaías, ¿no? Hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo, hay de aquellos que a la luz la convierten en tinieblas, o a las tinieblas convierten en luz. O sea, estamos llegando a un punto en donde el mundo se está degradando tan profundamente como no lo habíamos visto, de tal forma que el día de hoy, nada menos aquí en México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México acaba de abrir un hospital, una clínica para que todas las personas transgénero puedan ir a operarse, y que el gobierno va a pagarles sus operaciones o todas las transformaciones que quieran hacer, el gobierno las va a pagar, y eso es el principio de lo que va a suceder en el país. Acabamos de ver cómo la Suprema Corte de Justicia acaba de votar para que el aborto sea legal en México. Vimos ya hace unos años atrás cómo la Suprema Corte aprobó a los matrimonios del mismo sexo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cambios drásticos en una sociedad que, como dicen los salmos, si el justo no tiene, ya no hay bases en donde pueda sostenerse, ¿qué hace el justo? ¿Qué hace una sociedad cuando todas las columnas, los valores que la palabra nos enseña son quitados? ¿Qué queda? Bueno, y esto lo podemos ver incluso dentro de la iglesia, en donde las iglesias se han hecho cada día más flexibles, se han hecho más tolerantes, se han hecho, digamos, más ad hoc a lo que está sucediendo en el mundo, y
se empieza a normalizar todo. Tal vez no tan rápido, pero empezamos a ver esto. Y como lo decía hace un momento, ¿qué sucede? Esta pandemia lo único que ha hecho es venir a sacar a relucir las intenciones del corazón. Alguien puede decir, bueno, hermano, pero es que no puede negar que vivimos una situación muy difícil. No, claro, estoy de acuerdo. Pero yo pregunto, ¿qué era lo que tenían aquellos hombres de Dios, aquellas mujeres de Dios del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo Testamento? Todos esos cristianos de la iglesia primitiva que dieron su vida por Cristo y que muchos de ellos ni siquiera tenían dónde congregarse, no tenían Biblias, no tenían nada, y sin embargo sus vidas, como lo dice el libro de Hebreos, muchos de ellos viviendo en cuevas, otros vagando por desiertos, viviendo prácticamente con lo más esencial y lo más básico, jamás renegaron del Evangelio. ¿Dónde dejamos entonces la escritura que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:28 en adelante, donde dice, nada me podrá separar del amor de Dios? ¿Dónde lo dejamos? ¿Será que realmente el apóstol Pablo estaba hecho de otra cosa que nosotros no? ¿O será que los apóstoles, Daniel, José, Ezequiel, Isaías, Jeremías, todos los profetas, hombres y mujeres del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de la historia de la iglesia cristiana, estaban hechos de otro material que nosotros no? No, realmente no. La realidad es que ellos verdaderamente entendían, sabían lo que era vivir una vida con Dios, sin estar atados a nada, sin que les importara o sin que las circunstancias los modificaran o los cambiaran. Para nada. Entendían perfectamente bien que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las situaciones tan adversas que llegaron a vivir todos ellos, podían mantenerse firmes. Su corazón estaba confiado en Dios, a pesar de lo que estaban viviendo. ¿Qué podemos decir de los cristianos, de los primeros cristianos de los 100 años de la iglesia, que vivieron persecuciones terribles, en donde la vida del cristiano era literalmente cada día puesta a prueba, y donde muchos de ellos ya ni siquiera regresaban a su casa, porque eran llevados al circo romano, eran llevados a la muerte? Y sin embargo nunca claudicaron, nunca se debilitaron. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esa. ¿Dónde está nuestro corazón? Dice el Señor, donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, hablando acerca de las riquezas materiales. Tendríamos que preguntarnos sobre qué estamos edificando nuestra vida. ¿Será que realmente estamos o estuvimos viviendo un cristianismo verdadero, o solamente fue un cristianismo de apariencia, en donde creíamos que cumplir con ir a la iglesia era todo lo que necesitábamos? Y ahora que hemos sido probados, estamos viendo que nuestra fe y nuestra vida no es lo que decíamos que era. Cada uno debe de responderse, tal como el apóstol Pablo le dijo a los corintios: pruébense, pónganse a prueba si están en la fe. Ustedes mismos pruébense si están en la fe. ¿De verdad están en la fe? Debemos de preguntarnos esto. No cabe duda que una de las señales, o una de las varias señales que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos y que se quedaron ahí plasmadas para nosotros, es precisamente el que muchos se apartarían de Él, unos a otros se traicionarían, se odiarían, que seríamos arrestados, perseguidos, que nos matarían, que nos odiarían. Y eso está pasando el día de hoy. El día de hoy no podemos negar, como les decía hace un momento, que el ser cristiano el día de hoy es ser odiado, es ir en contra de lo que una sociedad decadente piensa. Y aquí no hay más que dos opciones: o tú te haces como ellos, como le dijo el Señor al profeta, o ellos se hacen como tú. Pero no hay medias tintas. Cada uno de nosotros debemos de pensarlo. Y sigue diciendo, aparecerán muchos, pero dice el verso 12, abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará.
¿Cómo está tu corazón? Si tu corazón no está realmente siendo tan fiel como deberías de preguntarte si realmente estás en la fe, si verdaderamente eres un hijo de Dios, si realmente estás poniendo tu corazón, tu esperanza en el Señor, o lo estás poniendo en otras cosas, cosas materiales, cosas en las que, como lo dijo el Señor cuando termina las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, Él dijo: todo aquel que oye estas palabras, todas las palabras que cuando Él dice estas palabras, se refiere a las palabras que Él empezó a mencionar o a decir desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y Él lo dijo, incluso hasta los niños de la escuela dominical lo saben. Hay cantos que hablan de esto. El hombre sabio y el hombre necio. El que oye mis palabras, todo aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio, donde su casa la edificó sobre la roca, vinieron vientos, tempestades, ríos, golpearon contra ella y permaneció. Y está el otro, el hombre necio. Debes de preguntarte, ¿en qué estás edificando tu vida? ¿En qué estás edificando tu corazón? ¿Qué es lo que estás edificando en tu corazón? ¿En el Señor o en cosas externas, pasajeras, circunstanciales, nada más? Debemos de preguntarnos. Yo espero que esta pequeña reflexión te haga pensar, te ayude a pensar. Y si tú necesitas hablar con alguien, ve con tu pastor, platica con tu pastor, ve con una persona madura, ve con alguien que te pueda ayudar. No busques a alguien que esté igual que tú. Y también ten un corazón humilde para poder aceptar el consejo, para poder recibir una ayuda. Si tú crees que tu amor se ha enfriado, creo que es un buen tiempo para reflexionar sobre todo lo que acabo de mencionar. Espero que este breve video te haya ayudado un poco, o al menos te haya movido un poco tu conciencia, si es que tú estás en unas circunstancias. Y por el otro lado, que no nos sorprenda, no te sorprendas que pase esto. El Señor ya nos lo había dicho hace más de 2000 años. Me dio mucho gusto platicar contigo. Mi nombre es Luis Wale. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.